Ah, Cuando yo empecé a ir a una iglesia cristiana donde se compartía la palabra, pues de primero iba como espectador, ¿no? A ver qué dicen este grupo. Y eso hacía. Iba y yo miraba cómo se movían, qué era lo que hacían, qué era lo que decían. Pero antes que yo fuera a una iglesia, cuando yo estaba en la secundaria, allí había un maestro que era cristiano. Y digo, ahora sí digo era porque ya partió la presencia del Señor. Pero él nos compartía de la palabra. Y yo me acuerdo que yo en mi ignorancia, porque eso es lo que era, ignoraba todo acerca de Dios. Yo no sabía quién era Dios. Nomás había oído porque mis padres me mandaban a misa, así de que me daba una idea. Pero después de que este maestro compartía con nosotros acerca de la palabra, yo me recuerdo que yo era pues, de la secundaria, 12, 13 años. En la noche me salía a la calle y luego miraba arriba al cielo. No es como aquí el cielo aquí es como cuando usted se va a un cerro, a ese cielo me refiero. Allá no había luz. Así es de que usted se sale afuera a la calle y mira para arriba y mira una hermosura de cielo con todas sus estrellas. Mira la Vía Láctea, un montón de por ahí, una estrella fugaz que pasó un meteorito. Y luego yo miraba arriba y decía, si tú existes, ¿dónde estarás? Y yo miraba esa inmensidad del universo, del cielo, y decía yo, pues, ¿en dónde estarás? Y yo decía, me quedaban solamente contemplando así. Después empecé a asistir a una iglesia. Cuando yo empecé a asistir a una iglesia, ¿qué creen? Lo que el pastor predicaba, yo pensaba que me decía por mí. Decía, alguien le dijo lo que yo hago, y eso es lo que él está predicando. Y como ya algunos me conocían, entonces decía yo, no, esto como que no está bien. Pero de todas maneras, nada más me quedaba observando y pues se llegaba otro día y lo mismo, ¿no? Hasta que un día, pues el Señor tocó mi corazón. Y para entonces yo ya entendía quién era Dios. Y también ya entendía lo que Él había hecho por mí. Y yo me acuerdo que fue en un campamento de jóvenes. En un campamento de jóvenes, mientras que el predicador daba su mensaje, yo me acuerdo que dije, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo sé, pues, que no he matado a nadie. Yo sé que dentro de los términos comunes soy una persona buena. O sea que si me comparo yo con aquel o con aquel otro, digo, no, yo sí la hago. Yo estoy bien. Pero comprendí que a pesar de lo bueno que tú puedas hacer, a pesar de cualquier cosa, estaba perdido. Mi futuro era incierto. Entonces permití que Cristo llenara mi vida. Y yo me acuerdo en esa ocasión, oraba y decía, Señor, que esto que estoy sintiendo que no sea una emoción, porque a veces se emociona uno y dice uno que sí, y yo voy, y yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, pero se te pasa la emoción al día siguiente o a la semana o al mes y ya no quieres saber nada. Y yo me acuerdo que esa era mi oración en ese momento. Y por la gracia de Dios, estamos hablando de muchos años ya. Y Dios me tiene aquí todavía. O sea que Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Hace rato cantábamos que Él fue el que nos salvó por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No por lo que yo hago, porque yo no puedo hacer nada, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y leíamos hace rato en Hebreos 10, por el sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. Antes se hacían muchos sacrificios, se hacían muchas cosas para cubrir los pecados, pero luego vino Cristo y Él fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre, para quitar nuestros pecados, dice ahí, para limpiarnos de toda manera. Y pues le doy gracias a Dios porque ahora le podemos servir. Y hablando del servir, yo no sabía quién iba a estar aquí esta tarde. Yo estaba pidiéndole al Señor que me diera un mensaje primeramente para mí. Y
y después para ustedes, que yo lo pudiera aplicar a mi propia vida. Yo no sabía que Marco iba a estar aquí, que ustedes iban a estar aquí. Yo no sabía quién iba a estar aquí. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué digo esto? Por lo que dije al principio. Cuando yo empezaba a ir, yo pensaba que le habían dicho al pastor lo que yo era, lo que yo hacía, y yo lo sentía personal. Entonces yo te invito en esta tarde a que lo que tú escuches, tómalo como que es del Señor, porque el Señor así lo dice. Y si Él así lo dice, así es. Y nosotros no lo podemos cambiar y no lo debemos de cambiar. Así como dice el Señor, así se tiene que hacer. Les invito a que vayamos al Señor en oración. Padre, en esta tarde te queremos agradecer que tu misericordia nos sigue alcanzando. Te agradezco, oh Dios, que también me das la oportunidad de compartir tu palabra aquí con tu iglesia, oh Dios. Me pongo en tus manos para que me uses conforme es tu voluntad, para que podamos ser edificados, Señor, y que en todo lo que hacemos, en el servirte a ti, oh Dios, que lo podamos hacer con sinceridad, con gratitud de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que leamos en Hechos capítulo 6, o más bien ahí vamos a estar hablando en Hechos capítulo 6, y vamos a estar hablando acerca del servir. En este pasaje de la Escritura se habla, o el título de esta parte de la Escritura dice la elección de los 7 diáconos. Nosotros en esta tarde no vamos a hablar qué es un diácono, qué hace un diácono, las funciones de un diácono, así como lo dice en 1 de Timoteo 3, donde da todas las características de quién, cómo es un diácono. Sino más bien nos vamos a enfocar en lo que estaban haciendo ellos en el servicio exclusivamente, cómo estaban sirviendo. Eso es lo que queremos hablar en esta tarde. Y vamos a ver cómo hay un fundamento que no puede ser cambiado. Ese fundamento está allí. Es como cuando la Escritura dice que Cristo es el fundamento y el que edifica sobre este fundamento hace bien. Y ese fundamento no puede ser ningún otro más de Cristo Jesús. De igual manera, al estar hablando en Hechos capítulo 6, vamos a ver que hay un fundamento para que los hermanos pudieran servir. Tenían que reunir ciertas características de servicio. Y queremos ver quién puede servir en la iglesia, quién no puede servir en la iglesia, o cómo puede servir. Si tú ya estás sirviendo y tú dices como que yo estoy fallando aquí, esto no es para que tú digas, oh, pues entonces yo no puedo, sino más bien para que nos esforcemos en cumplir los requisitos que el Señor nos exige para que podamos servir. Entonces, el título que le puse a este mensaje el día de hoy es ¿quién puede servir en los ministerios de la iglesia? ¿Quién es el que puede servir? Nosotros sabemos, somos hermanos todos, pero ¿todos debiéramos de servir en los ministerios o solo algunos? Les invito a que se vayan ahí a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Leo para ustedes en Reina Valera. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud,
y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, Y luego dice el 7, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, lo que vemos aquí es que los apóstoles se estaban dedicando a la predicación, al evangelio, a compartir de Cristo, lo que Cristo había hecho en la cruz, que era el sacrificio perfecto. Ellos estaban enfocados en eso, pero luego empezaron a ver quejas. Dice que las viudas de unos eran desatendidas. No es el mensaje de hoy hablar quiénes eran las viudas, porque sabemos, dice la Escritura, que podemos catalogar las viudas y entran en un cierto paréntesis las que sí se pueden ayudar, las que no, pero ese no es el tema de hoy, sino más bien que había una discusión o una desaveniencia entre que unas viudas estaban siendo desatendidas y ellos dijeron, bien, no es justo que nosotros, los que estaban predicando la palabra, hagamos todo. Entonces, busquen hombres, busquen hermanos. ¿Y qué dice que tenían que reunir? 3 cualidades. Tenían que ser, ¿qué? Buen testimonio. Reina Valera dice de buen testimonio, en Biblia de las Américas dice de buena reputación, y dice llenos del Espíritu Santo, ¿y qué más? Sabiduría. Y llenos de sabiduría. Tenían que reunir estos 3 requisitos. ¿Y para qué tenían que tener estas cualidades? Para servir a las mesas. ¿Y qué tiene que ver eso con servir a las mesas? Pues tiene que ver muchísimo. Entonces, al ver esto, si los que sirven a las mesas tenían que reunir estos requisitos, ahora usted, que sirve en el ministerio de alabanza, que sirve en el ministerio de los niños, en la reunión de mujeres, con los jóvenes, ¿no será que también necesita cumplir estos requisitos? ¿Qué dice el diccionario? Vamos a ver qué dice el diccionario acerca de lo que es un testimonio. Dice ahí que sean de buen testimonio. Dice el diccionario que es declarar la veracidad de un hecho. Eso es un testimonio. Dice también declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Eso es un testimonio, uno que ha sido testigo de algo y comprueba y dice, yo estuve ahí y yo miré, que era lo que hacían los apóstoles. Estaban siendo testigos, estaban dando testimonio de lo que ellos habían experimentado con el Señor. Eso es lo que estaban haciendo. O sea que también puede ser una persona que da testimonio, ya hablando ahora como nosotros como creyentes, es una persona que no tan solo conoce de la palabra, sino que también vive la palabra, que lo que hace, lo hace para agradar a Dios y no para agradarse a sí mismo o para que los demás me miren. Para que los demás me miren, oh sí, yo voy a hacer esto y eso. Oh. ¿Se recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Solamente tocando un poco eso. En el contexto dice que los apóstoles Pedro estaban reunidos y tenían todas las cosas en común. Era un grupo de hermanos y tenían todas las cosas en común. El que tenía mucho lo vendía y lo traía a los apóstoles y ellos repartían conforme a la necesidad. Pero luego salió Ananías y Zafira que tenían un terreno y lo vendieron y trajeron el precio de lo que habían vendido y le preguntaron a él. Voy a poner un número, solamente por decir un número. Ellos vendieron el terreno en 5,000 y él llegó y trajo 4,000. Y luego le dijo Pedro, ¿vendiste el terreno en 4,000? Sí, en 4,000 lo vendí.
Y luego, ¿qué le dice? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Y qué le pasó? Se murió. En ese ratito cayó muerto. Y después viene su esposa y le dice, oyes, ¿vendieron el terreno en tanto? Y luego dice ella, ah, sí. Y le dice lo mismo. ¿Por qué mienten al Espíritu Santo? Y también muere y la sacan unos jóvenes y la entierran. Pero luego les dice, antes de que pasara eso, les dice, oye, ¿de quién era el terreno? Tuyo. Era tuyo el terreno. Y después de que lo vendiste, ¿de quién era el dinero? También era tuyo. Entonces nadie te estaba pidiendo nada. Entonces, el punto es que Dios conoce nuestros corazones. Él sabe, cuando venimos a servir, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y a Él no le podemos engañar. Nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar. Y dice aquí que, entonces que no solamente decir que eres cristiano, sino demostrar con tus hechos y acciones que lo eres. A veces, cosas que pueden suceder? Dice la iglesia, necesitamos a alguien para que nos ayude a dirigir la alabanza. Y luego dicen por ahí, pues vamos hablando al hermano Martín. Canta más o menos, pero sí la hace. Entonces, a veces se precipita la iglesia y pues le hablan al hermano Martín y ahí viene, no, sí, hermanos, vamos cantando esta canción. Pero, y antes de invitarlo, ¿ya miraron su testimonio como iglesia? Nada, ¿quién lo conoce? ¿Marcos lo conoces? ¿Los demás hermanos lo conocen? ¿O nomás porque canta más o menos dicen ¿O ya le preguntaron a su esposa cómo se comporta en su casa? Porque aquí en la iglesia todos somos de buen testimonio. Todos venimos cambiaditos. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendecido día. Gracias a Dios por la lluvia. Y cuando sales afuera, que dices, ya está lluvia, que ya me cansé. ¿Me entiendes? Entonces, si es un joven al que se le invita, ya le preguntamos a sus papás cómo es el joven en su casa. ¿Cómo se comporta afuera? O si ya eres de los que están participando, eres de los que solo viene cuando le toca participar. Hoy me toca hacer esto, no, tengo que estar ahí. Solamente ese día vas. ¿Cuál es el punto? Dice la Escritura que estos hombres tenían que ser de buen testimonio. Buen testimonio. Yo a ustedes los conozco más pues a la congregación de Tracy porque de allá vengo, pero a ustedes no los conozco mucho. Ustedes se reúnen aquí, ustedes tienen sus propias cosas. No sé exactamente quién sirve en qué. Pero el punto es, ¿cómo está tu testimonio? Dice ahí que escogieron a 7 hombres para servir a las mesas. Y no estamos diciendo que el ministerio del predicador o del pastor es muy importante, pero delante de Dios todos somos servidores. Todos somos servidores. Si el que le toca hacer el café lo hace como para el Señor y no para los hombres, el Señor se agrada de él. El que hace el aseo de los baños, el que limpia aquí, el que le da la clase a los niños, el Señor se agrada de eso. Entonces, debemos de hacerlo para Él y debemos de cuidar nuestro testimonio. Nuevamente, dice ahí, busquen a 7 hombres que sean de buen testimonio, de buena reputación, que se hable bien de ellos aquí y los que lo conocen en la calle, que lo conozcan, que en verdad es un hombre de Dios, que se esfuerza por hacer las cosas de Dios. ¿En dónde se deja ver nuestro testimonio más comúnmente? Hay un lugar donde muchas veces todos salimos ahí. ¿En dónde? En las redes sociales. En las redes sociales. ¿A qué le das like en las redes sociales? Una vez había un hermanito joven
Yo creo que por eso lo hizo, era joven. Y bueno, el caso es que puso unas cosotas ahí, unas maltratadas ahí, no sé qué, en el Face. Y luego yo ya le mandé un PM, dicen ahí, un privado. Bueno, sí, PM, private message, un PM. Y ya yo le dije, le mandé un versículo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la edificación de los demás. Me borró, me quitó de ahí, pero el mensaje se lo di de todas maneras. Entonces, ¿cuál es tu testimonio en las redes sociales? ¿Cuál es tu testimonio en el trabajo? Yo no sé con quién trabaja Marco, no sé con quién trabaja todos ustedes, pero los de su trabajo, cuando usted lo ven, ¿qué dicen de usted? Este hombre es diferente, como que no se comporta igual que los demás, o usted pasa desapercibido y se mira igual que los demás. En tu casa, ¿cómo eres en tu casa? Lo decía hace un momento, aquí pues todos somos bien amables, pero cuando llegas a tu casa, en cuanto abres la puerta ya le estás gritando a lo mejor a tu esposa, o la esposa ya le está diciendo un montón de cosas al esposo. Y decía hace un momento, aquí en el templo pues todos nos miramos bien, ¿no? Todos somos de buen testimonio. Y leemos ahí que ellos tenían que reunir este requisito, ser de buen testimonio. ¿Eres de buen testimonio en tu casa para tu esposa y tus hijos? Entiendo que no somos perfectos y todos nos equivocamos, pero ¿son más las equivocaciones o son más los aciertos? ¿Cómo puedes vivir de manera que tú muestres un buen testimonio? Les invito a que se vayan a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Tengo un problema que tiene Marcos y ya iba a dar mi tableta yo, que no veo. Entonces quise traer mi Biblia porque sabe que también es testimonio que usted sepa usar su Biblia. Y a veces no sabemos dónde está nada ahí. Nos dan una Biblia y dicen, busca a Marcos. Y anda uno acá por Génesis buscando a Marcos. Y eso es un testimonio también. Es un testimonio de que conoces tu Biblia. Cuando yo compré esta Biblia, no pensé que un día no iba a ver muy claro. Tiene las letritas muy, muy pequeñas. Ahora me apoyo en estas letras más grandes. Pero bueno, dice ahí en Efesios capítulo 4, el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, que dice que nos debemos de renovar en el espíritu. Si tú ya eres un creyente, tú no puedes ser el mismo que eras antes. Tienes que dar testimonio que eres una persona diferente. Dice más adelante en el 25 que debemos de hablarnos entre nosotros con la verdad. Con la verdad. Y más adelante vamos a ver un pasaje que habla mucho de eso, de hablar verdad, no tan solo entre nosotros, sino también con Dios. Más adelante dice que nos podemos, dice, airaos, pero no pequeños. O sea que es común que salgamos con desacuerdos. Es común. Pero que dice ahí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué quiere decir? Que si te peleas con tu esposo o con tu esposa, haz todo lo posible para que antes que caiga el sol tú ya llegues a arreglar el problema. A veces no lo arreglamos. Y se pasa un día, se pasa dos días, y después le dices una cosita bien pequeña a tu esposa y se suelta. Y lo dices, oye, pero si nomás te dije esto. No, pero eso fue la gota que derramó el vaso. Ya se lo habías llenado, ya la tenías cansada. Debemos de cuidar eso para ser de buen testimonio a los demás. Si yo me paro aquí al frente y yo empiezo a decirles, miren hermanos, la palabra de Dios dice así y dice así.
y mi esposa está sentada ahí, puede decir solamente dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que puede decir? Amén, lo que está diciendo este hombre es cierto. O puede decir, hipócrita, estás hablando de lo que no vives. Y si no lo dice, lo piensa. A veces somos ocasión de que otros pequen. Por eso debemos de ser de buen testimonio. Si tú dices que eres creyente, tenemos que comportarnos como eso, como creyentes. Sigue diciendo ahí, a lo que decía hace un momento, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Yo entiendo que si tú no eras creyente y hoy por la gracia de Dios eres creyente y Dios te da la oportunidad de que seas salvo, si Él quiere, tu cambio puede ser instantáneo, pero si no, el cambio es gradual. Hablábamos con unas personas que estamos discipulando, unos hermanos, y eso decíamos, si tú eres una persona que estás acostumbrada a decir muchas malas palabras, entiendes el mensaje, te arrepientes, Dios viene a tu vida, ahora ya te has salvado, eres salvo por la gracia de Jesucristo. Eso no quiere decir que al día siguiente no va a salir ninguna palabra mala. Lo que va a pasar es que al día siguiente, cuando miras a tus amigos, ¡hey tú! Y le vas a decir todo lo que le decías antes, pero te vas a acordar y vas a decir, oh, no estuvo bien. Y al día siguiente a lo mejor le dices lo mismo y te vuelves a morder la lengua y dices, eso no está bien. Después va a llegar el punto que le dices, ¡hey tú! Y ya te paras ahí. Te paras ahí, ya no le dices nada. Hasta que llegue el día que le dices, ¡hey, ven! O ¡hey tú, fulano! Es gradual. Los cambios son graduales y te tienen que ir moldeando a la imagen de Cristo. Sigue diciendo ahí en el 5, sed pues imitadores de Dios. Debemos de ser, Dios es nuestro mismo testimonio. ¿Qué hizo Jesús en el acto de servir? ¿Cuál es una de las cosas que Jesús hizo? Recuérdenme, por favor. Cuando Jesús andaba con sus discípulos, ¿cuál es uno de los actos de servicio que Él hizo con ellos? Les lavó los pies. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué hacemos nosotros? Es un acto de humildad, testimonio. Y Él dice, hagan como yo les digo. Él es nuestro testimonio. Bien, entonces, estos hombres iban a servir a las mesas y como primer requisito, tenían que ser de buen testimonio. En segundo, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Nos regresamos ahí a Hechos. Hechos capítulo 6 dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Entonces dice, oye, pues como que el requisito como que está muy alto, ¿no? Como que está muy alto. Nomás para servir a las mesas tengo que tener buen testimonio y también tengo que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todos los que le han recibido como Señor y Salvador tienen el Espíritu Santo de Dios. Dice, ellos han sido sellados con el Espíritu de la promesa y ese ya no se los quita nadie. Es la garantía de que tú un día vas a estar en la presencia del Señor, gozando de la presencia del Señor. Esa es la garantía. Comúnmente a veces las personas nos equivocamos y decimos, pues entonces, ¿quién está lleno del Espíritu Santo? Pues el que hace un milagro grande. O pues el que rueda en el servicio, de los que se caen. Dice, no, pues ese le cayó el Espíritu Santo y dio vueltas en el suelo, tiene el Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. Y ese es un error. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. El que habla en lenguas, dice, no, pues habla en lenguas. Dice la Escritura que si alguien habla, tiene que haber alguien que interprete. Si no, dice, mejor cállate.
cállate y no digas nada. Entonces, eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Todos pudiéramos estar llenos del Espíritu Santo o solamente el pastor? Pues el pastor es el pastor, ¿no? Y nomás él. ¿Y nosotros? Unas preguntas para ti. ¿Cualquier cosa te roba la paz? ¿Cuáles cosas te roban la paz? Amaneces bien contento, te vas a trabajar y ya se te atravesó una persona en el camino. Y ya le dijiste eso, y si no le dijiste, a lo mejor ya pensaste algo. Se te acaba la paciencia bastante fácil. Si estás en una línea, llegas, no sé, no sé dónde hagas tu desayuno, y no voy a decir nombres para no hacer promoción, pero llegas a un lugar a tomarte tu café, y pues está la fila como de 5 personas, y tú estás ahí, y luego miras el reloj, y dices, ya muy tarde, y estás así, haciéndole así, y ves el reloj, y luego llega alguien y se mete. ¿Qué le dices? ¡Hey tú! La fila va acá atrás. Pero no te diste cuenta que allá de aquel lado estaba alguien que te conoce. Y le dice, y mira lo que le dijo, y ese es el que va a la iglesia, que tiene la unción, dice Marco. Entonces, te acaba la paciencia fácilmente. Yo hablaba con alguien y me decía, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor ser agredido. Dice la palabra del Señor que cuando eres agredido por causa de la palabra, eres bienaventurado. Si estás pagando cosas o te hacen pagar cosas por causa de la palabra de Dios, por dar un testimonio de que tú eres creyente, eres bienaventurado. Cuando pagas algo por causa de que tú lo hiciste, hay que pagar. Pero es mejor ser testimonio en algo tan simple como que si alguien se mete en una línea, o ve y amablemente y dile. Y si no se quiere quitar, ¿qué vas a hacer? Se quiere. Se quiere. Aquí solamente hay uno que me conoce, mi hijo, que está aquí. Y él sabe esto que voy a decir. A mí me gusta, si voy a un lugar, siempre me gusta tomarme unos minutos extra. Siempre. Y él sabe eso. Yo siempre digo, ¿sabes qué? A donde yo voy a ir, el viaje son 30 minutos. Pero si se me atraviesa alguien en el camino, si pasa cualquier cosa, pues dependiendo de dónde es, pues me agarro 5, me agarro 10, o me agarro 20. Por ejemplo, hoy llegamos aquí a las 11:10, 11:10, 11:15. Pero el plan era estar aquí a las 11:30. Pero pues, no sé, nunca se sabe. Así es de que yo dije, vamos a hacer esto, vamos a ir aquí. Tal vez nos tardemos haciendo esto. Entonces, mejor vamos a salir de casa a esta hora. Y pues gracias a Dios pudimos llegar, pero cualquier cosa puede haber pasado. Hay accidentes, la lluvia, y ya no llegas a tiempo. Es mejor tomarte unos minutos. Bien. ¿Eres una persona bondadosa? ¿Te gusta hacerle favores a la gente? ¿Eres de un corazón manso? ¿Han escuchado la palabra que dicen, oh no, fulano es de un carácter muy fuerte? No le puedes decir nada. ¿Han escuchado eso? Pues yo digo, no sé qué digan los demás, pero yo digo, no, esa persona en realidad es de un carácter muy débil. Eso es lo que yo digo. Es de un carácter muy débil. ¿Por qué débil? Porque no aguanta nada. El que es de un carácter fuerte, aguanta. Y nosotros tenemos que ser de un carácter, debemos de ser mansos de corazón. Lo que decía hace un momento, si nos agreden por causa de ser creyentes, que la gloria sea para el Señor. Pero, ¿cómo es tu carácter? ¿Es de un carácter fuerte o débil? En este sentido que lo acabo de mencionar. ¿Hay templanza en tu corazón, en tu vida? ¿Pones límites a los deseos que tienes relacionados con el pecado? Somos humanos, estamos en la carne y todos tenemos deseos malos. Pero tú tienes
¿Pones tu límite en lo que oyes, en lo que ves, en lo que dices? ¿Pones tu límite? ¿O te dejas llevar? ¿Te dejas llevar por lo que ves, por lo que oyes? ¿Tienes dominio propio? ¿Puedes dominar tus impulsos? ¿O eres de los que ya te dijeron una cosita y te esponjas? Ya explotaste. Dicen ahí, ¿eres explosivo? En pocas palabras, las personas llenas del Espíritu Santo son las que reaccionan de acuerdo a la palabra de Dios. Esto que acabo de preguntarles a ustedes está en Gálatas 5, capítulo 22, que son los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Eso es lo que es. Si tú tienes eso, tú estás lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo estás. A lo mejor te falta un poquito aquí o te sobra un poquito allá, pero el propósito es que vamos caminando para adelante y para adelante. Nuevamente, esto está en Gálatas, capítulo 5, el versículo 22, los frutos del Espíritu Santo. Y más adelante también, ahí mismo en Efesios, capítulo 18, en Efesios capítulo 18, perdón, sí, 5:18, dice lo siguiente. Después de que leímos en el capítulo 4, estábamos viendo a la nueva vida en Cristo, y luego en el 5 empieza diciendo: andad como hijos de luz, y dice: ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero en el 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice ahí entonces? Cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, luego da una lista de cómo es que puede ser lleno del Espíritu Santo. Y luego dice: hablando entre vosotros con salmos y con cánticos espirituales. Esto se oye así como bastante sencillo, ¿no? Pues Dios te bendiga, que tengas un bendecido día. Estás hablando con bendición para los demás. Y a veces pensamos que esas cosas, dice, pues eso quien sea lo puede hacer. Es algo muy, muy fácil. Pero si no nos ponemos en las manos del Señor, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer, porque debemos de confiar en Él. Sigue diciendo ahí: alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué más dice? Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y también habla a las casadas, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, eso da muestra también de que tú eres una persona que está llena del Espíritu Santo. Los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice: no, pues es mi esposa, ¿cómo no la voy a amar? Pero a veces no lo hacemos. Necesitamos de Cristo. Estas cosas las necesitamos poner en oración, porque somos humanos y cometemos errores. Entonces, estos hombres iban a servir, ¿a dónde? A las mesas. ¿Y qué necesitaban? Ser llenos de buen testimonio, buena reputación, ser llenos del Espíritu Santo, pero también necesitaban ser, ¿qué? Llenos de sabiduría. Busqué una definición en el diccionario y me gustó cómo se oye. Dice el diccionario: facultad de las personas para actuar con sensatez y prudencia o acierto. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Eso es una persona sabia.
¿Se ha encontrado usted con personas imprudentes? Y dice uno, ¿en serio? Yo creo que todos en algún momento, a lo mejor hasta nosotros mismos hemos ido, que llegamos y cuando menos acordamos, ya se nos salió algo que estaba en el ambiente, todos estaba diciendo algo y en cuanto tú hablaste, silencio todo. Necesitamos tener sabiduría, dice ahí, sensatez para hablar. ¿Dónde vamos a hablar y qué vamos a decir? Quiero que vayamos a Reyes capítulo 3, versículo 9. Reyes capítulo 1, versículo 3. Sí, Primera de Reyes. Sí. 3:9. Y ahí estamos hablando de el rey Salomón. Dice ahí que Dios, le parafraseo lo que dice ahí que el Señor le dio la oportunidad que pidiera lo que él quisiera. Pídeme lo que tú quieras, en pocas palabras eso le dijo. ¿Y él qué pidió? Sabiduría. ¿Qué dice? Lee por favor, Marco. Reina Valera dice, yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Y entonces él pidió sabiduría y muchos iban de muchos lugares a escuchar, ¿qué dice? La sabiduría de Salomón. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando le presentaron un bebé, que había dos mujeres y las dos tuvieron su bebé en el mismo tiempo? Y en la noche dice que una de ellas durmió encima de su bebé y se murió el bebé, y cuando despertó agarró el bebé de la otra y se los cambió de lugar. Y en la mañana, pues las mamás, no puedes engañar a una mamá. Una mamá conoce su bebé, aunque esté recién nacido, lo conoce. El caso es que se fueron a la corte, digámoslo así. Y pues este caso llegó a Salomón. Y ahí estaban peleando las dos señoras. Esta señora agarró mi bebé y ahora dice que es el de ella, pero ella mató al de él. Durmió sobre él y en la mañana los cambió, pero ese es el mío. Decía una y la otra decía, no, es el mío. ¿Y qué hizo Salomón? Le habló a uno, hey, tráeme una espada. Corta el bebé en 2 pedazos y dale la mitad a cada uno. Así se acaba el problema, córtame en 2. Y la que era la verdadera mamá que dijo, no, dáselo a ella. Dáselo mejor a ella, yo me quedo sin hijo, pero no lo maten, mejor dáselo a ella. ¿Y qué dijo él? Déselo a esa señora. Ella es la mamá del bebé. Y se ocupa sabiduría, y las veces la sabiduría de Dios para resolver ese tipo de cosas. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en base a emociones y no hemos aplicado la sabiduría que Dios nos ha dado? Y por causa de eso, nos hemos metido en varias complicaciones por no ser sabios en nuestras decisiones. Les invito a que vayamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Y dice ahí desde el 5, Proverbios capítulo 4, del 5 al 11, dice así. Proverbios capítulo 4, del 5 al 11. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza, una corona de belleza te entregará. Escucha, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría,
te he encaminado. Los papás, en términos comunes, siempre quieren lo mejor para sus hijos. Siempre les dan los mejores consejos. Y les dicen, ve por aquí porque te va a ir bien. Ahora nosotros tenemos un Padre eterno, Padre celestial, Rey de reyes y Señor de señores, que nos dice, hijo mío, aquí está el camino que debes de seguir. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Todo lo que yo quiero que hagas, todo lo que yo quiero que tú seas, ya está escrito aquí. Obedece. Y a veces sí lo hacemos y a veces no. Entonces, en conclusión, vamos a acabar pronto, creo. Bueno, estos hombres iban a servir a las mesas y necesitaban ser de buen testimonio. Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, pero también de sabiduría. A veces cometemos ese error de poner a quien sea a servir. Por ejemplo, dice, no, pues no llegó la maestra de los niños. ¿Quién va a dar la clase? Oh, pues que la dé Sebastián, dice Mario. Y a veces no sabemos quién es Sebastián, pero pues que dé la clase. Y pues le va a dar la clase a los niños. No sabes si es una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Ahora, tengo dos noticias para ti. Una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La mala. Estás sirviendo al Señor, pero vives en rebeldía. Estás persistiendo en un pecado, pero estás sirviendo en la iglesia. Arrepiéntete. Arrepiéntete antes que el Señor te llame la atención. Repito, ya estás sirviendo en la iglesia, pero persistes en pecar de cierta manera. Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no pecan, porque todos somos pecadores, todos. Pero hay un pecado que tú lo estás practicando. Arrepiéntete, para que puedas servir con un corazón limpio delante del Señor. Segundo, Dios es un Dios de amor y misericordia y todavía Él quiere llenar tu vida de todo lo que necesitas para que tú le puedas servir con un corazón limpio. ¿Qué te quiero decir? Si tú ya estás sirviendo y estás en algo así, arrepiéntete. Si necesitas tal vez parar de servir por una semana, 2 semanas en lo que arreglas tus cosas con el Señor, hazlo. Pero esto no es una invitación a que ya no sirvas. No es una invitación a que digas, no, pues es que yo estoy fallando aquí, pues mejor no sirvo, lo más fácil, no, mejor me lavo las manos y que otro sirva. No, eso no estoy diciendo. La invitación para nosotros es que si estamos en algo así, podamos venir delante de Él y que Él nos ayude a cambiar para poder servirle como Él quiere. Le debemos de servir de una manera santa y agradable. A veces pensamos que el precio es caro, pero ¿quién pagó el precio más alto? Cristo pagó el precio más alto. Su propia vida en un madero. Ese sí es un precio alto. Y yo no creo que ninguno de ustedes quiera pagar ese precio, ni yo. Él fue el que hizo el sacrificio por ti y por mí. Entonces nos queda a nosotros venir delante de Él. Y repito, si estamos en algo que no está bien delante del Señor, debemos de ponernos a cuenta y servirle con humildad y sencillez de corazón. Y esa es la mala noticia, que arrepiéntete antes que Él te llame la atención. Y la buena noticia es que Él todavía extiende su mano para sacarte de donde quiera que tú estés, acercarte a Él, para que le puedas servir con un corazón sincero, para que puedas venir delante de Él con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo
y lleno de sabiduría. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si siguiéramos leyendo ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, en el versículo 7, Salomón fue sincero con el Señor. ¿Qué le dijo en el versículo 7? ¿Alguien lo tiene? Primera de Reyes 3, en el versículo 7. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Bien. ¿Qué es lo que está diciendo él ahí? ¿Sabes qué, Señor? No sé ni entrar, no sé salir, no sé nada. Soy ignorante de muchísimas cosas, no sé qué hacer. Y nosotros a veces venimos delante del Señor y no decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes cómo está mi corazón, tú sabes que no me nace ni siquiera abrir tu palabra el día de hoy. No tengo ganas, pero dame las fuerzas. Y tú abres la Biblia de todos modos y empiezas a leer. Dios conoce exactamente lo que hay en nuestros corazones. Salomón se acercó hablando al Señor sinceramente. ¿Sabes qué, Señor? No sé ni entrar ni salir. Yo no sé cómo voy a hacer para dirigir a este pueblo que es tan numeroso. ¿Y él qué dice? Le dio inteligencia y sabiduría. ¿Y qué dice? Y como no pediste riquezas, ¿qué dice? Todo te voy a dar. No tan solo te voy a dar lo que no pediste, sino mucho lo que pediste, sino también lo que no pediste. Y fue un hombre muy rico, tenía de todo. ¿Verdad? Entonces, él fue humilde delante del Señor. Entonces, no somos perfectos, ni lo vamos a hacer en esta vida, pero debemos esforzarnos en vivir vidas en santidad, alejarnos del pecado lo más que podamos. Vamos a seguir pecando, sí. Pero también dice la Escritura que si pecamos, ¿qué dice? Abogado tenemos para el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Así es de que digamos al Señor que Él sea el que nos ayude a hacer de buen testimonio. Vivamos su palabra. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ya leímos qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y ya vimos también lo que es ser una persona sabia, que toma buenas decisiones para la honra y la gloria del Señor. Jugámonos de esto. Padre, en esta hora te queremos agradecer que nos has enseñado en tu palabra cómo debemos de servirte, qué cualidades debemos de reunir para trabajar en tu obra, Señor. Ayúdanos a ser sinceros delante de ti, a reconocer nuestras deficiencias para que tú, oh Señor, nos ayudes. Que podamos ser hombres sabios, que podamos ser hombres que tomen buenas decisiones y sobre todo también que podamos dar un buen testimonio, Señor. Que podamos reflejar que tú has cambiado nuestras vidas y que ahora todo lo que hacemos lo hacemos solamente para agradarte a ti, Señor, pues tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.